Ya, entonces como recapitulación, este es el taller número 7, es de Java Simplex, es un modelo básico de asignación, vamos a partir leyendo, además es un taller conjunto con Panchito, que está acá, y vamos a partir leyendo el enunciado, yo creo que a dar 10 minutos para resolución del modelo de clase, en donde ustedes debiesen, como les dije, poder hacer el modelo de clase sin ningún problema. Luego vamos a ver lo que es el modelo de clase, la pauta, y pasamos a la programación interactiva en Java Simplex. Así que comencemos la lectura. Panchito, ¿me ayudáis leyendo o leo yo? Ya, sí, si queréis leo yo. Ya. Dice así. Una empresa de café se especializa por producir distintas variedades de café según las actuales demandas de sus clientes. Actualmente sus dos principales productos son el café normal y el café descafeinado, los cuales se pueden producir en dos procesos productivos diferentes. Además, la empresa por el momento solo tiene un tipo de envase, el cual es de 250 gramos, independiente del tipo de café que almacene. Los requerimientos de tiempo en minutos para cada uno de los tipos de café según el proceso productivo elegido se describen en la siguiente tabla. Ahí podemos ver que el proceso A demora 20 minutos en realizar el café normal y 40 minutos en el café descafeinado. Y en el proceso B, el café normal toma un tiempo de 30 minutos y 28 minutos el descafeinado. También se sabe que cada uno de los procesos tiene un tiempo máximo de uso, el cual es para el proceso A 2400 minutos y para el proceso B 2200 minutos respectivamente. ¿Ya? O sea, además de que cada café tiene un tiempo de proceso, tenemos también restricción de proceso en total que estamos ocupando, el tiempo en total que estamos ocupando este proceso y el proceso B. Los cafés deben realizarse en uno de los dos procesos, pero no en ambos, solo en uno, excluyentemente. Por otro lado, la empresa acaba de recibir un pedido que deberá entregarse dentro de los próximos 3 días, el cual se compone por 30 unidades de café normal y 25 unidades de café descafeinado. Esa netamente es la demanda. Formula un modelo matemático que permite maximizar las utilidades de la empresa en el cumplimiento del pedido, considerando que se tiene una utilidad promedio por producto de 50 pesos y 30 pesos para el café normal y el café descafeinado, respectivamente. Luego de eso, hay que programar el modelo utilizando Java Simplex para llegar a la solución óptima y mostrarla por pantalla. Claro. Entonces, ¿cómo determinamos que este es un modelo de asignación? Hay una línea súper clave que es los cafés deben realizarse en uno de los dos procesos, pero no en ambos. ¿Ya? Eso quiere decir que tenemos que tener una variable asociada a la utilización del proceso A o la utilización del proceso B. ¿Ya? Como dato, obviamente tienen que ser binarias, 1, 0, para tener como la traducción. Entonces, ¿tienen consultas del enunciado o ya están haciendo el modelo de clase? ¿Mm? ¿O no lo están haciendo? ¿O no lo están haciendo? ¿O no lo quieren hacer? Alguien que corresponda. Yo digo que démosle 7 minutos para hacer el modelo clase, Ujú. o 5, y partimos, nos vamos a lo denso. Bueno, entonces en 5 minutos, 7 minutos, porque 5 minutos es súper poco. En 7 minutos activamos de nuevo la cámara. No, en 7 volvemos a grabar, pues si podemos estar aquí y yo no tengo ningún problema de estar acá, Ya, respondiendo dudas y cosas así. ya, entonces vamos a pausar. No, ¿cómo? Tengo que pausar la grabación. Pausemos. No. Listo. Bueno, después del tiempo que les dimos para resolver, eh, suponemos que eso pasó. Vamos a poner el modelo de clase como debe ser, sí. No, no. Ya. Eso queda para el final del taller, Kevin. Al final del taller. Si todos se quedan al final del taller, Francisco cuenta la historia. Contamos la historia, claro. Sí, ese es el trato. Es emocionante. Y no lo silencio. Ya. Entonces, como habíamos dicho, el modelo de clase es un modelo que tiene que ver con el problema de asignación. Esta asignación básicamente está entre el proceso 1 y el proceso 2. Es decir, yo en esta producción, para cumplir la demanda que me dieron, voy a tener que producir en uno de los dos procesos. Por lo tanto, dependiendo del tiempo requerido que tienen,
el tiempo que se demora en cada uno de los cafés, etcétera, o sea, las restricciones a las que está sujeto, vamos a determinar cuál de los dos procesos es el que me conviene en función de la medida de desempeño en este caso, que es maximizar las utilidades de la empresa de cafés. Entonces, tenemos dos conjuntos, el conjunto de procesos y el conjunto de los tipos de café. O sea, el proceso teníamos procesos, si va en play instancia, teníamos el proceso 1 y el proceso 2. Y el tipo de café, teníamos el café normal y el café descafeinado. Ahora, los parámetros, como siempre le hemos dicho, generalmente cada vez que yo vea un número dentro del enunciado es que es una instancia, un valor que sea necesario definir como un parámetro dentro del modelo, ¿ya? O también cada vez que tenemos tablas, etc. Entonces, los parámetros son la demanda de unidades de tipo de café, recordemos que tenían un pedido de 30 y 25 unidades respectivamente, el tiempo máximo disponible a utilizar en el proceso, o sea, en el proceso J, quiere decir que el proceso 1 o el proceso 2, también el tiempo requerido para producir una unidad del tipo de café y en el proceso J, ¿ya? La utilidad promedio por la venta de cada unidad de tipo de café. Y aquí pusimos M asociado a la Big M. Vamos a entender por qué está esto, bueno, viendo una de las restricciones que es necesaria, ¿ya? Pero cada vez que tengamos un problema de asignación, generalmente se asocia a la utilización de un parámetro que es un número muy grande, el cual nos va a ayudar a una desigualdad, ¿cierto? Entonces, las variables de decisión que teníamos asociadas es la cantidad de tipo de café y a producir. Esta cantidad tiene que ver en unidades, ¿ya? Porque recordemos que el envase era de 250 gramos, estándar, independiente del tipo de café. Entonces, nosotros necesitamos ciertas unidades de estos envases. Y luego, la variable importante para estos problemas de asignación es la variable de decisión asociada a la asignación del proceso. Entonces tenemos la variable que es 1 si se utiliza el proceso J y 0 en otro caso. ¿Ya? Eso sin entenderlo todo. Y después llegamos a la función objetivo que nos determina la medida de desempeño importante en este problema, que era la maximización de las utilidades. Entonces, vamos a maximizar la sumatoria de las utilidades por el tipo de café que se produce en el conjunto de cafés. Es decir, para cada uno de los cafés vamos a ir multiplicándolo por su utilidad. ¿Ya? O sea, todo lo que voy a producir se multiplica por la utilidad. Vamos a tener que llegar a la maximización de eso. Luego, esta función objetivo está sujeta a las siguientes restricciones. Entonces tenemos la restricción de satisfacción de demanda, en donde básicamente la cantidad a producir tiene que ser mayor o igual a la demanda que está requerida, ¿ya? Respetar el tiempo máximo disponible, entonces, claro, la sumatoria de, por cada tipo de café, de lo que yo voy a producir por el tiempo requerido en máquina, tiene que ser menor o igual a el tiempo máximo que yo tengo. Ahora, aquí es donde nosotros utilizamos la Big M, ¿ya? Porque en el caso de que yo tenga, por ejemplo, que producir en la máquina, pongamos la 1, y estoy viendo todo esto de 1. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener un número muy grande al cual se le va a multiplicar 1 menos la variable de asignación. Si esta variable de asignación es efectivamente la que vamos a tener, entonces aquí va a haber un 1 y lo que va a estar dentro de este paréntesis va a tomar un valor 0. Entonces, ¿qué pasa? Que la variable m, es decir, este número muy grande, no se le va a sumar a la capacidad que yo tenía. Entonces vamos a tener como cota superior estrictamente la capacidad del tiempo máximo que estaba definido. Pero, por ejemplo, en el caso de que no fuera la variable de decisión, o sea, no fuera el proceso 1 el que fuera a producir, sino que el proceso 2, esa variable de decisión tomaría el valor 0. ¿En qué ocurre? Que al tiempo máximo que nosotros tenemos le vamos a agregar un número muy grande, lo que corresponde a que va a dar para esa variable en particular una infactibilidad como de la cota, o sea, de la restricción que nosotros estamos
suponiendo, ¿ya? Entonces como que agregamos capacidad inexistente y decimos que, claro, esto no tiene mucho sentido, y lo que sí tiene sentido es que tenga la capacidad que habíamos definido. ¿Okay? Y después de agregar la M a esto y asociar en el fondo, que con la M lo que hacemos es asociar la segunda variable de decisión a los requerimientos de la primera, tenemos la restricción de asignación de proceso. Y esto quiere decir que la sumatoria de las variables de decisión respectivas a la asignación, que son las variables binarias, tiene que ser igual a 1. Es decir, yo solamente voy a asignar a un proceso. Sí o sí, para que esto ocurra, tiene que haber una que tenga el valor 1 y otra que tenga el valor 0. Y luego pasamos a lo que son las restricciones de dominio, en donde para la primera variable tenemos una restricción de no negatividad, y en la segunda tenemos una restricción de dominio particular que decimos que pertenece al conjunto binario de 0 a 1, ¿no? Un conjunto específico del que se pertenece. Así que con los 7 minutos que tuvieron, debiesen haber llegado a un modelo igual o parecido de modelo clase, ¿ya? Este modelo es una trampita, y por qué digo que sí o sí debiesen haber llegado, porque es un modelo que lo tradujimos de un PPT de la clase, ¿ya? Así que si es que no pudieron llegar al modelo, pregúntense si es que revisaron el PPT de asignación que tenemos, ¿ya? Y si es que no lo revisaron, van a tener que verlo, porque es súper importante de aquí en adelante, tanto como para optimización lineal, como para investigación de operaciones y toda la seguidilla de ramos de métodos cuantitativos que nosotros tenemos. Así que es el modelo clase y te doy el permiso, Ganso, entonces, para que partamos programando. Ya, bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguien muy perdido al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por favor, retroalimentar. Bueno, bacán. Todo bien, todo clarito, genial. Ya. Te di el permiso para que compartas, así que voy a dejar de compartir. Y ahora estoy compartiendo yo. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ya. Bueno, para los que no están familiarizados, esta es la consola de Eclipse, en donde vamos a programar de aquí en adelante. Tengo abierto un modelo, pero vamos a empezar un nuevo proyecto y quería hacer todo desde cero para que vieran cómo se hace. Lo que tenemos que hacer es empezar un proyecto tipo Java. Tenemos que darle un nombrecito. Vamos a ponerle tallercito. Y algo importante es crear esta cosa acá que es este módulo info, porque aquí vamos a poner después que vamos a utilizar el jar de Ciplex. ¿Ya? El jar de Ciplex es el que nos permite, ¿cómo se llama esto? Es la librería que nos permite permite utilizar eso. los métodos Ciplex dentro de Java. Gracias, María. Entonces, cuando nos metemos acá, lo primero que tenemos que hacer siempre en el módulo info es ponerle el siguiente comando, que es requiere Ciplex. Nada más que eso. Así era, ¿no? También como acotación, lo que nos da este módulo info Java también es como una dirección de dónde está efectivamente lo que yo estoy programando. Como que la consola lo utiliza de esa manera, como dirección. Y lo que tenemos que hacer luego es crear el package y todo para crear las clases. Vamos a ponerle acá paquete. Y hablando como de programación pura, en el fondo lo que hace el package es el contenedor de las clases que nosotros vamos a crear. Por lo tanto, si para una programación en Java Ciplex necesitamos las clases de datos, la clase de modelo y el main en el caso de que lo utilicemos, estas clases tienen que estar contenidas en un paquete, y este paquete lo tenemos que crear cada vez que vayamos a hacer un proyecto. Ahí creamos el main. Vamos a crear ahora, vamos a crear ahora una nueva clase que va a ser el modelo, va a ser el main,
Y la última clase que vamos a poner va a ser la data. Ahí no hay nada muy difícil. No. Tenemos entonces. Pero Dale. antes de que parta. En el taller pasado, para los que fueron, o para los que vieron el video, estábamos hablando de que habían dos maneras de resolución de problemas en Java Cplex. Estas dos maneras eran incluir el main dentro de la clase modelo, como fue el ejemplo de la clase anterior, o hacer el main por separado y tener que construir métodos los cuales se invocan dentro de la clase main. Entonces ahora lo que está demostrando Pancho es exactamente la segunda opción. ¿Ya? Entonces ya vimos la primera y ahora estamos viendo la segunda, en donde sí vamos a utilizar el main. Eso. Claro. Exactamente. Entonces, como dijo Maripin, no sé si recuerdan, pero aquí estamos jugando al tema de la encapsulación y de llamar métodos de otras clases, etcétera, etcétera. Entonces, en mi main, por ejemplo, yo voy a correr mi main y de aquí debo llamar todos los métodos que están en la clase modelo, debo llamar la instancia que va a ser la clase data, para poder así utilizar básicamente los métodos que están en las otras clases y tenerlo ordenadito desde el main para que, no sé, la persona que va a interactúe solo con el main y no tenga que interactuar netamente con las clases, y así no respeto el tema del encapsulamiento y todo eso, que la Maripi le puede explicar más porque ella es ayudante de I también. Me gusta el lenguaje de programación ya. Ya, continúa. Ya. Entonces, aquí tenemos que importar la librería, que, ¿cómo se llama? ¿De verdad, Maripi? Hilo.concept. Uh-huh. Y esta librería, espérate, aquí tenemos un atado porque no me está agarrando este recurso. Sí, es que lo que sucede es que, qué bueno que nos esté pasando, en el main está tirando el error de la importación de la librería porque no hemos importado para el proyecto la librería de Cplex. Que hay que definirla en Project Properties. ¿De acuerdo? Claro. En el build path. Exacto. En esta parte de... Librerías. Ahí arriba, librerías. Era aquí. Sí, no. Mira, presiona el tallercito. Sí, creo. ¿Dónde dice No, tallercito? cierra ahí. Cierra las Aquí propiedades. estamos en propiedades para tallercito, dice. Esto. Sí, Ahí es estamos. que tenéis que presionar el package y ahí añadir, poner properties. ¿Cómo lo haces tú? Aquí, en este. Sí, presiónalo, pero así nomás. No, 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 no. Solo manténlo presionado. Solo ahí. Y Ah, y pone ahí me voy a Project Properties. properties. Y ahí si apretáis el module ahí ponéis añadir external jars arriba. No, arriba. Ah, era el jar. Sí. Está aquí. Esta de aquí se encuentra dentro de miles de carpetas. Dependiendo de dónde ustedes hayan guardado la carpeta de la librería IBM. Claro. Abrir. Ya. Entonces, ahora que tenemos el jar, podemos llamar todos los métodos de Sí, el Lilo concept. Está la localización nativa. Ah, la localización. ¿Ya? No, Aquí. tenés que apretar ahí como la flechita del Cplex. ¿Está? No, abajo. Esta. Esa. Native Location. Ahí ponéis editar. ¿Está? Ahí tenéis que poner external folder. Y aquí tenéis que llegar a la carpeta IBM y encontrar la carpeta bin, donde dice log Cplex. Todo esto está en dos videos que tienen en el aula, ¿ya? Ustedes deberían saberlo. No, aquí me va a morir un mundo. Espérate. Vamos a pausar por mientras. ¿Pausaste, cierto? No he pausado. Aplico, Ya. aplico y cierro.
respondiendo a las preguntas que están en el chat, efectivamente, cada vez que nosotros creemos un proyecto nuevo, tenemos que importar la librería de IBM para declarar que vamos a utilizar todas estas funciones de la librería y utilizar los métodos simplex de resolución. Pero después se lo van a aprender de memoria ya, como que no va a ser tan difícil. De todas Sí, formas, tenemos 2 videos en los cuales se hace lo mismo. Ya, entonces como que vayamos practicando, vayan viendo los videos y de ahí ya va a haber todo. Entonces, tenemos listo Podría ser. nuestro módulo Ujú. que simplemente va con un requiere Ciplex. En el main podemos nosotros importar el paquete de datos que sería el jar que acabamos de como anexar, por decirlo de alguna manera. Y en el main lo que tenemos que hacer es instanciar una clase, un modelo, que va a ser taller 7. Y va a ser la clase que vamos a utilizar. ¿Era así o no? Digo, un modelo. Porque no tenemos nada Supuestamente aún sí. puesto. No tenemos nada aún en esta clase. Ujú. Y también una clase de data, que va a ser instancia. Y aquí es como cuando empezábamos a hacer todo desde cero en Java, que teníamos que instanciar todas las cosas y todo. Y por ejemplo, acá en Data no tenemos nada aún. Y la idea de acá es poner todos los valores que tenemos en la ayudantía, o sea, que nos dan, es como la instancia es como el modelo DAT de la MPL, eso. Donde vamos a poner las matrices, donde vamos a poner eh, toda la... eh, toda la toda la data necesaria para realizar el problema, toda la instancia. Por ejemplo, si queremos definir la M de la gran M, era solo un valor de la M, ¿cierto? Sí. ¿Y qué valor tenía la M? Puede ser un valor muy grande. El de 9.000 millones. ¿Cachai? Entonces, no sé, vamos definiendo acá esto, que tenemos una M acá que va a ser un número entero. Entonces después cuando estemos construyendo el modelo y llamemos las cosas que va a tener el modelo, tenemos que poner lo mismo. Vamos a tener la M que va a salir de instancia, pero primero tenemos que instanciar de hecho esto. Podríamos partir creando la clase data. Ya creamos la clase de data al principio. Es que son miles de cosas las que hay que hacer al principio, entonces soy muy disperso. Soy muy disperso. Ya. Tenemos, ¿qué más? Además de la M, ¿qué parámetros teníamos? Pero acuérdate que tienen que ser públicos. Acá en data. Sí. Tenemos entonces el parámetro de la M. Tenemos un arreglo de tiempos máximos. Ya. Y tiene que ser, claro, con los O las con la llavecita. llavecitas, y ahí hay que ponerle el valor de los tiempos. Te los digo al tiro, que son 2400, 2600. Claro, entonces lo que se está haciendo ahí es crear un arreglo que va a contener los tiempos máximos que después se van a utilizar dentro de la creación del modelo, cuando hacemos las restricciones. Y cuando yo tengo solamente una dimensión, lo que hacemos es darle los valores con una llavecita y cada posición, en el fondo, va a ser una posición del arreglo. Cuando tenemos 2 dimensiones, como lo vimos en la vez pasada, tiene que ser una llavecita y después otra llavecita que va a definir en el fondo que es toda una fila la que se está instanciando. Bueno. Por ejemplo, acá la T, que eran los tiempos de proceso, eran distintos valores. Teníamos un arreglo bidimensional acá. Claro. Entonces, ese tiempo es de 20,40 y el otro es de 30,28. Aquí tenemos ¿Podrían nuestro pequeño... hacer gráfico cómo quedaría ese arreglo? Sí,
A ver, me voy a conectar del iPad. Por mientras seguimos con la cuestión. Pero déjame buscar el modelo clase, ¿lo subiste acá o no? Sí. Para ir, para no ir pidiendo de latino. Así que Pablo, dame un segundo que voy a conectar el iPad para poder dibujar y les mostramos cómo es eso, ¿ya? Pancho, te sigo dictando. Las utilidades, que son 50 y 30. Ya. Voy. Otro arreglo unidimensional. Utilidades son 50 y 30. Ya, ¿qué más? La demanda, que es 30 y 25. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra data. Tenemos la gran M, que es un valor gigante, a lo mismo cual tenemos los tiempos máximos, tenemos las utilidades respectivas, la demanda y el T, que es el tiempo de proceso dependiendo de cada máquina. Por eso este es bidimensional. Sí. Pancho, voy a compartir pantalla que nos pidieron la explicación gráfica de ¿cómo se llama? De los corchetes. Así como cómo se vería con 2 dimensiones. Y me acabo de conectar con el iPad. Así que podéis pausar la cuestión. La compartición. Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí debéis estar viéndose. Ya. Lo que habíamos dicho era que en Java tenemos lo que son los arreglos bidimensionales. No sé por qué no está escribiendo. No escribe. Parece que lo tengo que cargar. Como no estaba preparada para esto. No, mira. Continúa con la explicación y de ahí compartimos y mostramos esto, porque no estaba preparada para esto. Ya mejor. Continúo con la explicación. Y de ahí les muestro el tema. Lo tengo listo. Nuevamente. Está listo para dibujar. Entonces aquí hemos quedado. Tenemos la data hecha, que va a ser donde la instancia a la que vamos a ocupar. Y tenemos que instanciar en el modelo la data que vamos a estar ocupando. Vamos a hacer un método, setInstancia, en donde vamos a meter los datos. Este método igual lo tenemos que escribir porque no viene, obviamente, con el programa. Hay súper pocos. De hecho, no hay métodos que vienen con el programa acá. Pues, si el modelo viene con casi nada. Y acá también lo que tenemos que hacer, bueno, mejor hagamos los modelos al tiro. Partamos con la clase modelo al tiro. Porque ahora ya nos vamos a ir de lleno con lo que... Yo creo que en honor al tiempo copiemos y peguemos partes del código y lo vamos explicando, porque si no nos vamos a hablar un montón. Quedan 15 minutos. No, quedan 25 minutos. No va a estar a 12, ¿no? No. Bueno, aquí en la clase modelo tenemos que partir definiendo que vamos a tener una... bueno, aquí me falta el import. ¿Por qué me tira error esta cosa? Porque es la otra, es low simplex. Hay que tener que importar. ¿Está acá? La otra que queda. Y tenemos que definir que en nuestra clase modelo vamos a utilizar tanto la data que nosotros acabamos de definir como el modelo que vamos a utilizar. Además tendremos distintos valores o variables
en este caso que vamos a utilizar como para resolver el problema. Esta acá va a ser la variable de decisión. Esta acá va a ser la segunda variable de decisión que tenemos, porque vamos a tener una decisión binaria y una decisión de cantidad. Y vamos a tener también un valor z que vamos a definir como el valor objetivo, a fin de cuentas. Entonces este de acá va a ser el valor que va, la variable que va a guardar el valor objetivo. Estas de acá son simplemente referencias o variables que tenemos para en los enteros. Igual vamos a tener que después definir las variables como variable de decisión, porque la definición de variables es una parte importante acá, ya que cuando lo tenemos así como entero, estamos viéndolo como algo relativamente estático, por decirlo de alguna manera. Pero como al trabajar un problema de programación lineal, la variable de decisión tiene que ver cuál es la mejor posición en la que queda. No podemos trabajarla como estática, por decirlo así. Es como que se va resolviendo todo al mismo tiempo. Y cuando lo escribimos de esta manera, vamos resolviendo el código una línea después de otra. Entonces, por eso es importante que la variable de decisión quede de la manera hilo numbar, que sería con el método de simplex, porque así podemos como manejarla muchas al mismo tiempo, por decirlo de una forma bien coloquial. Y lo que tenemos que hacer es generar los métodos, en este caso, de la creación del modelo. Por ejemplo, acá en el main yo escribí un método setInstancia que mete los datos, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer acá en modelo, porque como dije que venía de la clase modelo este método, acá en la clase modelo, crear el método setInstancia, que sería, por ejemplo, de la clase datos, data, alguien va a tirar una instancia, y aquí lo que va a suceder va a ser que la instancia va a ser igual a lo que yo esté tirando acá. Si se fijan, es lo mismo que habíamos visto en TI, o sea, estamos creando métodos para la clase modelo, en donde un objeto de la clase modelo puede acceder a todos estos métodos. Y si recuerdan más aún, teníamos métodos que eran del tipo set y del tipo get. Cuando nosotros le nombramos un método que se llama setInstancia, significa que vamos a estar modificando un valor en particular de un atributo que tenga esta clase modelo. Porque si se fijan, la estructura que tenemos ahora, todo esto que dice private o privado, son atributos, ¿ya? Atributos de la clase modelo, o sea, son datos que siempre va a tener esta clase modelo al momento de crear un objeto de este tipo. Entonces, el set instancia es que para el atributo instancia que tenemos, que es una data, la vamos a setear y le vamos a decir, ya no es la instancia anterior, sino que es la que vamos a ingresar por parámetro. Pancho, te dicen si puedes mostrar un poco el main. Entonces, ¿qué hicimos? Que para este referencia al objeto de la clase modelo, que se llama modelo, vamos a invocar el método setInstancia. Aquí vamos a agregar la instancia. Bueno, aquí era new datos, ¿no? Sí, tiene razón el Pablo que pregunta ¿por qué le pusiste modelo.setInstancia y no taller 7? Que en el fondo taller 7 es el modelo que estamos creando. Aquí. Taller 7, y ahí entre paréntesis debiese estar instancia, que es el objeto que creaste de la data. Nice. Nice. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Es netamente rusticidad. Mucho tiempo sin Java. Sí, sin Java, sí, el problema es Java. Entonces lo que está creando ahora el Panchito es que está creando el constructor de la clase modelo. Así que continúo. Y aquí, no sé por qué no me le instancia, porque la escribí mal. Igual que este de acá.
Aquí básicamente es netamente eso. Estamos creando, ¿cómo dijiste que se llamaba? Constructor. Constructor de la clase model, que sería cómo va a estar hecha. O al principio es como el main de la clase model. ¿O no? O decir eso es ser demasiado bruto. Sí. Si recordamos conceptos de TI, el constructor define todo lo inicial para la creación de un objeto, en este caso del tipo modelo. Entonces, lo que está haciendo ahí es decir, que el constructor está sujeto a lo que ocurre en la librería Low Simplex, ¿ya? Y que en el fondo este modelo, el atributo modelo de la clase modelo, que es Low Simplex, va a iniciar invocando el constructor Simplex, que la instancia que tenemos de dato parte en nulo. Es decir, que todos los valores por defecto parten en su defecto, ¿ya? Recordemos que cuando omitimos valores dentro de este constructor, se asumen que son valores nulos, ¿ya? Entonces, claro, construimos este constructor de clase modelo, en donde le damos los valores iniciales para todos los datos, ya todos los atributos que tenemos, y luego el Pancho está creando todos los métodos necesarios, en este caso, como había dicho, el set instancia, que me va a cambiar el valor que teníamos en un inicio nulo de la instancia y me va a ingresar por parámetro entonces la data real que estamos creando, que en el fondo es un objeto de la clase datos. Y ahora el Pancho está creando otro método, el cual es el general modelo. Claro, y aquí lo que estamos haciendo en este caso es llamando todos los valores que teníamos definidos en la data, cosa de que en el método general modelo podamos trabajar con los datos que tenemos aquí. Es como la referencia necesaria para poder desarrollar el ejercicio, tener las clases unidas, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a generar el valor de la utilidad ahora. Utilidad. Aquí me está diciendo que hay un problema porque este acá está definido como íntegro. Vamos a dejarlo como double. ¿Por qué lo dejamos como double? Porque resulta que cuando trabajemos con los métodos que vienen asociados a la clase de Simplex, el ILO Simplex, las que vienen como de la clase modelo por default, no sé, nos piden que los argumentos que nosotros metamos dentro del método sea doble, no sea entero, para poder multiplicarlo con una variable del tipo hilo, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que estar atentos a esos detalles. Ahora, por ejemplo, lo hice adelantado, no era necesario hacerlo aún. Pero es algo que nos servirá más adelante. Entonces, como ven aquí, lo único que hice al principio es el método generar modelo, crear el método generar modelo, que debíamos, no sé, después llamarlo acá, taller 7.generar modelo, y así en el main, por ejemplo, si se cumple este, que me pide, si se cumple el generar modelo en el main, es porque se logró hacer todo lo que debía pasar en el modelo y que es lo que vamos a programar ahora, que es cómo funciona. Que yo creo que sí es mejor ir copiando y pegando porque realmente me va a demorar un mundo. No, hoy, ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es definir las variables de decisión. Vamos a copiar esto acá. Pablo, cada vez que nosotros utilicemos algo de la librería de Low Simplex dentro de la clase de modelo y que, por ejemplo, pueda llegar a un error del tipo low, tiene que estar definido que utilizan, o sea, que está sujeto a low exception. Claro. Aquí lo que hacemos en esta parte es definir las variables de decisión. ¿Ya? Como les comentaba previamente, las variables de decisión acá no pueden ser estáticas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que tenemos que definir en un principio es el tipo de variable de decisión que vamos a tener y luego la variable de decisión como tal. Como se ve aquí, esta es la variable de decisión en este problema en particular. Y podemos decir que esta variable x, por ejemplo, va a ser del tipo X,
el tipo X es esto de acá, ¿ya? Que este es de ¿cómo se llama? Una clase de Cplex. Y que cada variable tiene que tener definido un límite inferior y un límite superior. El límite inferior, que es el lower bound, en este caso es 0, y con este mismo podemos al tiro saltando la restricción de no negatividad. Y el upper bound, en este caso, que es el límite superior, hasta dónde puede llegar la variable, como estamos trabajando con números, en este caso enteros o dobles, básicamente infinito. Entonces por eso le ponemos el upper bound, va a ser el máximo valor que puede obtener la clase double, y el lower bound es 0, porque en este caso no queremos que la variable sea menor o igual, o sea, no queremos que la variable sea menor a 0, tiene que ser menor o igual a 0. ¿Por qué el modelo, este de acá tiene tamaño 2? Porque nuestro modelo tiene tamaño Dos 2, tipos de café. como, Dos tipos claro, de son café. dos tipos de café. Entonces el arreglo es de tamaño 2 porque tenemos la posición 0 y la posición 1, ¿no? Claro. Y el tipo X acá, en esta parte de acá, tenemos que definir qué tipo de variable va a ser la que vamos a trabajar. En este caso, la variable va a ser entera. Entonces, estamos diciendo que nuestra variable X va a ser de tamaño 2, porque van a ser dos iteraciones las que puede hacer. Puede ser un café tipo A o tipo B. Cada uno de estos va a ser mayor o igual a 0, tiene que ser menor o igual a infinito, y van a ser todos enteros. Eso lo acabamos de hacer. Y acabamos de crear la variable X. ¿Ya? La variable de decisión X. De la misma manera podemos hacer la variable Y, que justo está aquí, que sería bastante similar. La única diferencia y la más importante es que la variable Y es booleana. Entonces su límite inferior va a ser 0 y su límite superior 1. No puede ser más de 0 o de 1, porque es una booleana. De hecho, no estoy seguro, Maripi, por favor, corrobora esta información de la NASA. Está llegando un llamado especial. No estoy seguro, pero tengo entendido que no es necesario definir límite inferior y superior cuando estamos trabajando con booleano. Me pillaste. Me pillaste. O sea, es que lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con variables booleanas, en codificación, verdadero va a ser 1 y falso va a ser 0. Claro. Pero para efectos como del cálculo y la asignación de las restricciones, no sé si uno pueda obviar el límite inferior y superior, porque en el fondo está definiendo como los valores que va a tomar. Entonces, no sé qué hacer. Bueno, digamos que no es posible, así que de todos modos creamos el límite inferior y superior, por si acaso. Esta línea de código de acá es simplemente crear una expresión que vamos a utilizar harto mucho para empezar a resolver el modelo de alguna manera u otra. ¿Ya? Es importante crearla acá porque vamos a hacer una función objetivo, y la función objetivo depende de esta expresión, depende de lo que nosotros pongamos en esta expresión, lo que vamos a estar de luego resolviendo. En este caso, por ejemplo, creamos la expresión que es del tipo linear number expression, y le tenemos que añadir este método que es addTerms para poder trabajar en la expresión. ¿Qué quiere? Que el addTerms es una suma producto, básicamente. Entonces lo que estamos diciendo es que multiplica dos matrices. Eso es súper importante. Entonces lo que estamos diciendo es que la expresión, que va a ser una clase, que va a ser un objeto de la clase Helio Linear Number Expression, vamos a poder utilizar los métodos de esa clase, y uno de los métodos de esta clase es la suma producto. Entonces cuando nosotros estamos definiendo la función objetivo y queremos saber cuál es nuestra función objetivo, bueno, expresión, que sería cualquier cosa, va a ser una suma producto, que sería el addTerms, de la utilidad por X. O sea, la utilidad de Y, aquí entre paréntesis va un Y, que no se escribe porque obviamente como el addTerms ya está haciendo el tema de las matrices, y como ve que la U
de utilidad y la X también son matrices, que las definimos como matrices, no es necesario ponerlo. Pero en el caso de tener, no sé, una variable bidimensional, tendríamos que poner una dimensión aquí para que quede esa dimensión fija y luego pueda seguir iterando en la siguiente fila, por decirlo así. Entonces, volvemos. La expresión, que puede ser lo que sea, en este caso va a ser una suma producto de la utilidad por la variable, que sería lo que está escrito en el modelo clase como... A ver, como tengo el chat abierto no puedo ver estas cosas. No se bajen. ¿Hay que que se baja como una línea cuando te dais Estamos viendo ahí el modelo. aquí? Que básicamente esto, la suma producto de la utilidad por la cantidad de tipo de café que voy a producir. Entonces, lo que hicimos en esta línea fue básicamente escribir eso. Esto, de hecho, sin el max, la suma producto, esta cosa. Ahora, lo que se hace es que al modelo vamos a agregar la maximización de esa expresión y de esa forma esta va a ser nuestra función objetivo. ¿Ya? Este método acá, que es el addMaximize, es el que está diciendo, empecemos con la función objetivo, creemos una función objetivo. Si es que nuestra función objetivo fuese mucho más compleja, tuviese más términos, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, sería a la misma expresión, podemos, no sé, agregarle otra suma producto. Otra suma producto de, no sé, imagínate, los costos con otra variable de decisión, por ejemplo. En este caso no tenemos costos ni otra variable, entonces obviamente no pasa nada acá, pero y así lo que iría en esta expresión en este caso sería la suma producto de la utilidad por X más la suma producto de los costos por Y, y así podríamos ir llenando constantemente hasta tener una función objetivo ultra mega hiper gigante. La suma producto es esto acá. Esto es una suma producto. ¿Por qué? Porque es una sumatoria y dentro de la sumatoria las variables se están multiplicando. Ah, ¿y cuál se ocupa? AddTerm se ocupa. Es lo que hay que escribir. Bueno, tenemos la función objetivo y tenemos que empezar a escribir entonces las restricciones. Y las restricciones son la parte más entretenida. Las restricciones, de la misma manera, también vamos a utilizar la expresión. Esta es la pauta del taller, chicos, así que para que vean. Aquí partimos con las restricciones. Por ejemplo, la primera restricción que tenemos es satisfacer la demanda. Como en esta restricción de acá no hay ninguna suma producto ni nada, es simplemente que X sea mayor o igual a D, o sea, que la cantidad a producir sea mayor o igual a la cantidad demandada. Lo que tenemos que hacer es un for para recorrer ambos arreglos y ir viendo con este método que significa mayor o igual, que todos los valores que estén acá sean mayores a los valores que están acá. ¿Ya? Porque este método, a diferencia del addTerm, por ejemplo, no trabaja con arreglos, trabaja con valores. Entonces, en el argumento que tiene que ir el valor que está dentro de la posición en este arreglo. Mayor o igual es addG. Menor o igual es addLe. Y cuando es igual es addQ, ¿no? AddEC. Una cosa así. Un idioma más extraño que la que. Ya, entonces tenemos la primera restricción, que es satisfacer la demanda. La segunda restricción, en este caso, que es la de producción de un solo producto, tenemos la misma expresión, la expresión que limpiamos acá, que es súper importante, luego de ocuparla, de meterla dentro del modelo, tenemos que ponerle clear. De esa manera nos aseguramos de que esté vacía, por decirlo así, cada vez que la utilizamos. Ahora que tenemos la expresión limpiecita, de hecho podríamos hasta partir aquí poniéndolo de nuevo, para asegurarnos nomás de que no tenga nada. Tenemos que escribir la siguiente restricción, que sería, en este caso, esta de acá, la igualdad. Y va a decir lo siguiente. Para esta iteración, tenemos que, en esta matriz, en esta de acá, cada valor de i va a multiplicarse por 1, y luego la suma producto de i más i por 1 más i por 1, todo eso tiene que ser igual a 1. O sea, repito,
tenemos acá que cada vez que se itere el i, por los dos i que hay, la suma va a ser 1, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser 1 y el otro tiene que ser 0. No puede ser 1 más 1, 2, o 0 más 0, 0. Entonces, lo que hacemos es que, como tenemos una suma, como tenemos una suma producto, como tenemos una suma producto, en donde el producto es una variable por 1, la mejor manera de escribir suma producto acá, cuando no estamos multiplicando con nada, es multiplicar simplemente la variable por 1. Entonces, aquí nos aseguramos de que estemos sumando siempre el valor que está acá, ¿no? ¿Ya? Multiplicamos y sumamos solo i más i más i más i más i. Y luego de la expresión, a escribir esta suma producto, la ponemos acá y ponemos igualar a 1, que el addEc es el que se encarga de eso. Luego limpiamos la expresión y la limpiamos de nuevo para poder seguir trabajando. La siguiente restricción es la más bonita de todas, que vamos a explicar enseguida. Y dice lo siguiente. Aquí creé una auxiliar que simplemente es para poder realizar más cosas con Java. Solo para tener es como poner una expresión 2. Bueno, que aquí también puse una expresión 2 y una 3, de hecho. Porque como estas restricciones vienen enredaditas, es mejor tener como varios auxiliares y cosas así para saber lo que estamos haciendo y comparando. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un para todo J, que el para todo significa una sumatoria, o sea, un for. Tenemos acá una sumatoria que va a ir recorriéndolo así, que sería un segundo for. Y por eso mismo tenemos un for acá, que es el para todo J, y tenemos un for acá, que sería el de la sumatoria. Para todo J lo que va a pasar es que se va a cumplir esta parte de acá, de la restricción, que dice que el tiempo máximo más la gran M multiplicado por la diferencia que va a haber acá, tiene que ser mayor o igual a todo lo que nosotros produzcamos por el tiempo de proceso que se demora en producir cada producto en cada proceso. Entonces, lo que hacemos acá, debajo en la J, es que el modelo punto, esta expresión 2, que va a ser una auxiliar nomás, es igual, va a ser igual a el producto que va a existir, ¿ya? Entre una M y la diferencia de 1 y la variable de decisión, ¿ya? O sea, esto de acá, esta parte que estamos viendo aquí, es netamente esta parte de acá. Solo esta parte. M y esta cosa, esta diferencia. Entonces, modelo.diff es un método que se utiliza para conseguir la diferencia entre el primer valor y el segundo, en este caso entre 1 y esta variable de decisión. El modelo.prod es un método que se utiliza para conseguir el valor de la multiplicación del producto de el cociente, se dice, ¿no? No, producto. El producto de este valor que está antes de la coma, el primer argumento, y el segundo argumento. Y este segundo argumento en este caso es otro método. Entonces, básicamente acá podríamos hacer una expresión 4, de hecho, en donde saquemos la diferencia para después meter la expresión 4 y multiplicarla solo con el producto, y aquí se vea mucho más modular. Pero sería darse demasiado corto. Y lo bueno de estos métodos, y por qué los tenemos que utilizar, es que con estos métodos es posible trabajar con objetos tipo hilo num, por ejemplo. Que una resta normal, por ejemplo, si yo restara 1 menos y, no podría llegar a nada, porque sería restar un entero con un hilo num. Pero este método me permite relacionar ambas variables, por decirlo así, y ambas clases. Y bueno, en la expresión 3, lo único que estamos haciendo es sumar el resultado que nos da acá del producto de la multiplicación de la m por la diferencia, sumarlo al tiempo máximo de j, que es lo que dice acá el modelo, que es lo que vamos a estar realizando. Entonces tenemos esta expresión 3, que corresponde a todo esto. Y por otro lado, vamos a abrir otro for para hacer la expresión, o el lado de acá, por decirlo así, que básicamente sería una term, en este caso de la multiplicación de los x por los t y j. En este caso, como el t y j es bidimensional y necesitamos llegar al valor, a la posición exacta, tenemos que obviamente recorrer el arreglo en sus dos dimensiones. Lo bueno es que como estamos dentro de este for y después dentro de este, podemos hacerlo. Y por otro lado, el x, que es una variable unidimensional, simplemente tiene que recorrer el arreglo en su posición, así que solo aquí.
Entonces, con esta expresión .addTerm estamos haciendo esta suma producto que está en este lado de acá, para luego, con el addLe, al finalizar ambos for, comparar lo que está al lado izquierdo, que sería esta multiplicación, con lo que está al lado derecho, que sería esta sumatoria, esta suma. Una restricción muy bonita, muy rica de programar. Que no nos costó, ¿cierto? Que no nos costó para nada. No nos hizo doler la cabeza. La María hizo invento. Franco el gorila. Y por último... Oye, ya se había olvidado ese tema, ya. los chicos no olvidan. Los chicos no olvidan. ¿Se entendió o no, Kevin? A fin de cuentas, lo que pasa aquí, o lo complejo de Halo Ciplex, a fin de cuentas, todo el rato siempre vamos a seguir la misma estructura. Lo primero, no sé, pues, crear el main, desde el main vamos a crear la clase modelo, vamos a crear la clase data, luego instanciar la data en el modelo para poder trabajar con ella, luego viene la definición de variables, después de la definición de variables ponemos la función objetivo, definimos nuestra función objetivo, después definimos nuestras restricciones, y luego le damos correr y listo. Lo difícil o lo complejo acá es que hay muchos métodos o hay muchas situaciones en las que tenemos que sumar cosas que no se suman. Por ejemplo, tenemos que sumar una variable de decisión con un double, o multiplicar una variable de decisión con un double. La única manera de hacerla no es poniendo un asterisco entre variable de decisión y double, sino que un método, en este caso el AppTurn, que nos permite relacionar estos dos tipos de variables. ¿Ya? Y ahí es donde queda la embarrada, la patada con este programa, porque no es fácil encontrar esos métodos y entender que este de acá me pide un argumento en particular y yo tengo que cumplir con el argumento que me pide. Si no, no me da. Ah, pero cabrón. Me retiro. Me retiro. Me retiro, mira, era Franco Gorila, listo, se acabó. Ya, pero miren, calma. Si todos sabemos que es cuático esto de Java Simplex, pero, ya, vos para de reírte. Te voy a silenciar. Vamos a mutear de nuevo, vamos a mutear. No, mutear. Ya, la cosa, volviendo al tema, es que poniéndole seriedad al asunto. Ya, sería el asunto. Java Simplex, lo difícil es que tenemos que mezclar los conceptos de programación anteriores a la resolución de los ejercicios de problemas de programación lineal, ¿ya? Se ve complejo porque cuando antes ocupábamos un for y hacíamos una suma. Ahora ocupamos este for, pero tenemos que utilizar distintos métodos para poder lograr esa suma, tal como decía el Pancho. Entonces, mi recomendación, para que no pongan peras en el chat, es que vean, se tomen el tiempo se tomen el tiempo de ver los videos que están en el aula, ¿ya? O sea, vamos a tener este video, que es sobre la forma 2 de realizar esto, que es creando una clase main. Tenemos el video anterior, que fue el taller pasado que hicimos, que es la otra forma de condensar toda la clase modelo. Y también tenemos un video de ayudantía que hicimos el año pasado, en donde se hizo, ahí explicando todos los conceptos para el entendimiento de lo que es Java Simplex. Entonces, obviamente suena muy brígido y se lee muy brígido, pero esto es pura práctica. Y es muy brígido. Es pura práctica, o sea, mediante ustedes vayan siguiendo este video, porque después los van a tener tratando de hacer todos los ejercicios que tengan y traducirlos en Java Simplex, como los talleres anteriores y todo eso. Van a empezar a soltar la mano y después van a decir, ya, sí, era brígido, pero me la puedo, ¿cachai? Es verdad lo que dice la Mariby, porque a fin de cuentas es realmente meter mano. O sea, ahora si se dieron cuenta, no sé si están viendo lo que estoy haciendo, pero por ejemplo, aquí
termina el ejercicio y el método que dice quiero conseguir el valor objetivo, lo voy a guardar acá en Z, y me dice que hay un error. Y yo simplemente veo la campanita y me dice que hay un error de que no coinciden los tipos, porque no podemos convertir un double a un entero. Entonces, claro, mi método me está devolviendo un double. Este método, conseguir el valor objetivo, me devuelve un double, pero mi variable Z es un entero. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir acá a Z y cambiarla a double. Y una vez que está cambiado a double, el método deja de tirarme error, porque ahora de double va a double. Listo. Entonces, claro, escribo una línea de código, veo si funciona y me dice, no sé, add term de alguna expresión, me dice no me alcanza, no me cuadran no me cuadran, por ejemplo, los tipos de las variables que están en los argumentos. Ya, tengo que cambiar los tipos de la variable de argumento. Listo. Fácil. Eso. Fácil. Están todos ¿Quieren la poniendo... historia? ¿Quieren la historia? ¿Quieren la historia? ¿Quieren la No, pero historia? antes de eso, corramos el modelo para que vean que funciona, por favor. Y ahí se acaba y termino de grabar. Yo que tengo un errorcito acá que me faltó uno de esto, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Errorcito del reloj false. No, me falta un corchete. No me falta un corchete, no me falta un corchete, no me falta un corchete. Este creo que está sobrando. O no, este debería ir aquí afuera. No. Este de acá. El valor óptimo, return Z. Sí, como que... Según yo falta un corchetito nomás. O sea, ahí te falta un corchete. Y de ahí te falta otro antes del return, creo. Bueno, Acá. ¿sí? No, pues para el otro lado. ¿Cómo? Para el otro lado. Acá otro. No, ahora me sobra. No, no sé. Está extra. Ese return false. Eso era. Y ahora me sobra un corchete. Aquí. Y ahora tengo todos los corchetes. Ya. Y el main, el clase general modelo. Era eso. Sí, genera un modelo. Entonces, si es que funciona este método, en donde genera un modelo. Podemos tirar esto mismo, se encontró el valor óptimo, bla, bla, bla. Y falta el hilo exception. En el general modelo. En el main. ¿En qué main? Aquí, al lado de string args, hilo exception. Throw hilo exception. No, arriba. Aquí. Sí. Lo dejamos con tragedia. Ya, ahora córrelo. Ahora guardamos y corremos. No funciona ya. Corremos el main y nos dan los valores y nos da la solución. Súper sencillo. Bueno. Súper fácil. Vean los videos. Ya voy a detener la grabación. Gracias por asistir.